Hoy en Misión 360, las realidades del tradicional mundo judaico. Una comunidad judaico-adventista en la ciudad de Manaus y la historia de Richard y la comunidad judaica de París. Hoy entenderemos el judaísmo y su relación con la misión. No te vayas de ahí, estamos solo comenzando. Hola querido amigo y querida amiga que nos acompañas a través de la TV Nuevo Tiempo en toda Sudamérica. Bienvenido a Misión 360. Queremos tenerte una vez más con nosotros para ver y aprender más sobre misión. Y sabes que puedes conectarte con nosotros a través de internet accediendo a nuestro sitio web y Facebook. Nuestro equipo prepara un contenido muy especial para ti a cada semana. Y nosotros queremos entrar en contacto contigo. Y a lo largo de la temporada estamos abordando algunas de las principales religiones del mundo para entender cómo nosotros cristianos nos podemos relacionar con diferentes tipos de personas. Y hablamos sobre el islamismo hace algún tiempo y hoy hablaremos un poco sobre la religión judaica, una de las religiones más antiguas del mundo. Judaísmo, eleição e pacto. Uma das maiores religiões do mundo, o judaísmo teve um impacto profundo na civilização ocidental. Ao redor do mundo, mais ou menos 15 milhões de pessoas se consideram judeus. Além de ser uma religião, o judaísmo hoje é definido como um estilo de vida e uma cultura. O judaísmo também é uma religião da escolha. A Bíblia expressa que Deus escolheu o povo de Israel para ser o veículo de suas bênçãos para toda a humanidade. Como expressão dessa fé, os judeus comemoram alguns importantes eventos da história, como a Páscoa. Os rituais judaicos festejam os atos de Deus e suas provisões milagrosas ao povo de Israel. Hoje, a maioria dos judeus vive fora de Israel, onde estão 6 milhões deles. Acredita-se que outros 6 milhões de judeus vivam nos Estados Unidos e 500 mil na França. Na América do Sul, os últimos dados indicam que só no Brasil e Argentina existam 300 mil deles. Segundo os estudos realizados pela Universidade Hebraica de Jerusalém, 96% daqueles que vivem fora de Israel se concentram em apenas 10 países. Apesar disso, a missão tem focado cada vez mais nesse grupo de pessoas. A proximidade e as semelhanças entre o adventismo e o judaísmo dão a oportunidade única de gerar diálogo interreligioso entre eles. No programa de hoje, vamos entender como esse diálogo tem relação com a missão. Muy interesante, ¿verdad? ¿Sabías que alrededor del mundo la iglesia opera templos judaico-adventistas? Hoy existe uno en París, capital de Francia. Richard, el líder de esta comunidad, tiene una vida lejos de lo normal. Conoce su historia y cómo está impactando la vida de la gente en París. Nosotros estamos en la ciudad de Villejuif. Ese nombre significa ciudad de los judíos, ciudad judaica en francés. En realidad estamos muy cerca de París, en un suburbio de París. Nosotros estamos aquí porque esta calle, esta ciudad, especialmente este edificio aquí atrás, tiene un significado muy grande e importante para mí, porque es donde crecí. Mi infancia fue aquí en esta calle. En realidad esta sinagoga fue plantada, fue fundada por mi papá cuando yo era un niño. Richard nació en Casablanca, Marruecos, pero era un país difícil para que viviese una familia judaica en aquella época. Ellos se mudaron a Francia cuando Richard aún era un niño. Su familia compró una casa en el suburbio de París. Después percibieron que no había una sinagoga judaica próxima a ellos. Como no tenemos una sinagoga en la ciudad, mi papá, que era judío ortodoxo, decidió plantar una sinagoga. Él hizo primero una iglesia doméstica, una sinagoga doméstica, podemos decir. Y esa sinagoga se tornó la sinagoga oficial de Villejuif.
Y fue aquí donde yo hice mi bar mitzvah cuando yo tenía 12 años. Exactamente igual que Jesús en Jerusalén cuando él tenía 12 años. Nosotros estamos enfrente de esta escuela, mi escuela cuando yo era un niño. El motivo por el cual esta escuela es importante para mí es porque en realidad fue mi escuela primaria y fue en esta escuela que hice un amigo que me presentó a su papá. Su papá era un adventista del séptimo día. No había muchos adventistas del séptimo día en Village Juif en aquella época. Not many Seventh-day Adventists in Villejuif at that time. Fue aquí que le fue presentada la Biblia a Richard. Él iba a casa de su amigo siempre que podía para estudiar la Biblia durante los próximos años. Con el tiempo, él percibió cambios en la manera de ver la vida. And then progressively, but it took me about 5 years. Llevó aproximadamente 5 años para que pudiese descubrir que Jesús era el Mesías de la Biblia. Entonces entregué mi vida a Jesús. Pero fue muy difícil para mi familia. Yo recuerdo que 2 meses antes de bautizarme, mi papá llamó a varios rabinos para intentar convencerme a no convertirme al adventismo. Pero ningún argumento podía competir con lo que yo había entendido de la Biblia. Después del mes que mi papá había descubierto que yo había decidido bautizarme, él me dijo, tú no eres más mi hijo, y me echó de la casa. Yo no veo a mi padre desde aproximadamente 10 años. And then I have not seen my father for about 10 years. Hay millones de judíos en el mundo necesitando ser ministrados por cristianos. Desde el día que entregó su vida a Jesús, Richard ha compartido el evangelio de compasión al pueblo judío. Él se convirtió en pastor y vivió en Israel por 10 años estudiando y pastoreando. Eventualmente, él volvió a París para continuar el trabajo de alcanzar al pueblo judío. Hoy, Richard lidera una pequeña congregación judaica adventista en París. El grupo se encuentra en un pequeño espacio donde antes era un antiguo teatro. Las reuniones son destinadas a llenar la laguna entre la fe judaica y la fe adventista, pero ellos necesitan de tus oraciones. You know, I have said I was born in a Jewish Orthodox family. Yo dije que nací en una familia judía ortodoxa. Yo sé que el pueblo judío es el pueblo de Dios en la Biblia. Pero falta algo entre los judíos. Lo que falta es el conocimiento sobre Jesús. Yo encontré a Jesús hace 40 años atrás. Desde entonces yo estoy en la iglesia. I have discovered Jesus 40 years ago. And since that time I am in the church. And I try to share Jesus with the Jewish people. Intento compartir a Jesús con los judíos porque sé que ellos necesitan de Jesús. Yo sé que la segunda venida está próxima, pero para eso Él necesita que los judíos descubran a Jesús, porque yo pasé por eso en mi vida. Yo sentí que los judíos necesitan de Jesús. Necesitamos compartir de Jesús con ellos. Como queremos que Jesús vuelva pronto, necesitamos hacer el ministerio judaico. Necesitamos predicarles el evangelio a los judíos. Then we have to do the Jewish ministry. We have to preach the gospel to the Jews. Y muchas gracias por tu apoyo a ministerios como este. Y después de la pausa vamos a ver un culto judaico adventista en la ciudad de Manaus. Interesante, ¿no es así? No te vayas, ya regresamos. Ya regresamos con más Misión 360. Y es hora de conocer algunas iglesias alrededor del mundo a través de las fotos que nos envían por Facebook. Y la primera iglesia que nosotros vamos a conocer se encuentra en Lagoa dos Três Cantos, Río Grande do Sul, Brasil. Everton, muchas gracias por enviarnos esa linda foto.
Y la segunda foto que nosotros vamos a ver es en la iglesia de Capim Branco, Minas Gerais, Brasil. Alex Alves nos mandó esa foto y como podemos ver aquí hay un símbolo de la Nuevo Tiempo. Y ahora vamos para la tercera foto. Esta viene de un poco lejos, iglesia adventista de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Bel Núñez nos mandó de Estados Unidos también. Y la última foto que nosotros vamos a ver, iglesia de Remedios en Nicaragua, una iglesia pequeña pero muy bonita. Lilian Hernández nos mandó esa foto. Nosotros queremos conocerte, así que manda tu foto y la foto de tu iglesia a través de facebook.com/misión360nt. Y si tú quieres conocer algunas otras iglesias alrededor del mundo, entra al Facebook de Adventist Churches. Y si tú quieres conocer una iglesia adventista que está cerca de tu casa, en tu ciudad, entra a iglesias.adventistas.org. Y ahora nuestra visita será a Manaus, donde existe una comunidad judaico-adventista llamada en Sudamérica de Bet B'nai Zion. Su culto es bien diferente. Miremos juntos. El judaísmo es una de las religiones más antiguas del mundo y sobrevive hasta nuestros días. Sus tradiciones son un símbolo de culto y reverencia. En la historia del mundo, los valores judíos influenciaron a varias religiones monoteístas, incluyendo el adventismo. Prácticas como la observancia del sábado y el cuidado con los alimentos son características comunes de ambas denominaciones. La proximidad entre el adventismo y el judaísmo abrió paso a un nuevo tipo de ministerio misionero. El proyecto de las sinagogas judaico-adventistas Bet B'nai Zion, como se les conoce, vino de un voto de la Administración General de la Iglesia Adventista en 1994. Son iglesias adventistas que realizan sus servicios con las tradiciones judaicas. Una oportunidad única para crear el diálogo interreligioso y reunir judíos y adventistas. De todas las iglesias cristãs, de todas las iglesias cristianas que existen, creo que la iglesia adventista es la que más se aproxima a los judíos. Guardamos el sábado porque creemos en el sábado. Cuidamos de la alimentación basándonos en Levíticos 11 porque creemos en eso. Entonces tenemos mucho para compartir con ellos. Así que al crear una comunidad judaico-adventista, en realidad nuestro gran objetivo es promover la aproximación de amistad y de compartir las cosas que tenemos en común. Mostrar que no somos tan diferentes de los judíos y de alguna forma los judíos no son tan diferentes de nosotros los adventistas. Pero uno de los puntos divergentes entre el judaísmo y el adventismo es el reconocimiento de Jesús como el Salvador y el Mesías. A medida que muchos judíos pasaron a reconocer a Jesús como el Mesías de Israel, las sinagogas judaico-adventistas proporcionan un lugar dentro de la denominación adventista para que todas esas personas judías que están esperando la segunda venida de Jesús puedan adorar a Dios en el contexto de su fe y sin negar su propia cultura. En Sudamérica hay comunidades judaico-adventistas en 4 países: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Esta sinagoga se encuentra en un barrio residencial de Manaus, en Brasil, y existe desde hace más de 5 años. El pastor William es líder de la comunidad hace 3 años. Quien viene aquí por la primera vez encuentra una programación un poco diferente de lo que estamos acostumbrados. A orden deles sería más o menos así. En primer lugar están... El orden sería más o menos así. En primer lugar vienen los momentos de preparación del corazón. Preparar el corazón para conversar con Dios. Entonces viene un momento de declaración de fe, que es el Shema. Después de estas declaraciones viene una oración principal llamada Amidah, una oración larga. Esa oración es lo que tenemos para decir a Dios. Estamos depositando nuestro corazón en su trono. Después viene el momento donde aquella arca se abre y ahí está la Torá, que es el Pentateuco escrito en hebraico. Y entonces en ese momento la Torá pasa por la congregación y se hace la lectura programada semanal, llamada Parashá. Y entonces después de ese momento hay un momento de conclusión. Y entonces después hay un momento de conclusión y oraciones finales. Y por fin un momento de comunión, que es un sello de compromiso por medio de una comida. Así como se hacía en la Biblia, se sellaba con comida. Y así acaba la liturgia.
Casi todas las liturgias tienen ese estilo. Nesse estilo, né? Nessa sequência. Independientemente de color, raza, nacionalidad o idioma, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a través de proyectos entre los judíos y adventistas, ha fortalecido el sentido de esperanza. La gran esperanza judaica es la venida del Mesías, y nuestra gran esperanza también es la venida del Mesías. Cuando comprendemos esta cuestión, también entendemos que de alguna manera tenemos algo de judíos, porque en realidad todas las creencias que son la base de nuestras doctrinas, como el sábado, que está en el nombre de nuestra iglesia, y la creencia en el Mesías, siempre fueron creencias primariamente judaicas, y que hoy también son adventistas. Pero somos el mismo pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de la Biblia. Durante los últimos 20 años, la Iglesia Adventista ha dado gran énfasis misionero en grupos específicos de personas, como los judíos. Tal es la importancia del Ministerio Judaico Adventista, que forma uno de los 6 centros de estudios de las religiones y tendencias mundiales, para equipar a la Iglesia con nuevos abordajes, métodos y modelos para relacionarse con la gente. Por favor, ora por las sinagogas judaico-adventistas de todo el mundo, para que el mensaje del pronto regreso del Mesías pueda alcanzar a muchos, independiente del contexto cultural en el que se encuentran. ¿Cómo debiéramos comportarnos con las minorías étnicas que están a nuestro alrededor? Vamos a hablar un poquito sobre esto. En el Nuevo Testamento vemos que los primeros seguidores de Jesús habían recibido la orden directa de su maestro sobre el enfoque de su misión, que es hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, minutos antes de volver al cielo, después de la resurrección, el Salvador del mundo afirmó: pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Mientras vivió en este mundo, el Maestro reveló a sus discípulos que Él era el Hijo de Dios y que intencionalmente los entrenó para la misión que sobre ellos iría a recaer. Y a ellos Jesús les afirmó en el libro de Juan, capítulo 20 y el versículo 21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como prometió que el Espíritu Santo estaría para capacitarlos y guiarlos delante de la tremenda tarea, entonces Dios les ofreció la confianza para hacer este trabajo. El inicio del cumplimiento de esta misión fue espectacular el día del Pentecostés. El Espíritu Santo vino como fue prometido y el Evangelio fue proclamado para una audiencia de miles de personas. Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo estaban dentro de este grupo, dice Hechos capítulo 2. Como resultado, sucedió una tremenda conversión en aquellos días y millones de personas aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Ese momento fue único. El movimiento de proclamación del Evangelio eterno tuvo como foco casi exclusivo a la comunidad judaica. Por más de 2000 años, Dios había preparado a la comunidad judaica para la venida del Mesías. Ellos tenían la palabra de Dios a través de los escritos de Moisés, de los profetas, de los salmos. Ellos conocían muy bien las historias y habían abrazado las promesas de la llegada tan esperada del Mesías. Y como resultado, los primeros discípulos comprendían el Evangelio como el cumplimiento real de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Ellos creían que Jesús era el Mesías. En la mente de aquellos primeros seguidores de Jesús, el judaísmo había sido válido, las escrituras se habían cumplido. Pero la gran mayoría de los primeros judíos cristianos no percibieron que ellos eran realmente parte de un movimiento más grande. Después de la proclamación del Evangelio en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, todo el mundo ahora sería el objetivo directo del mensaje de salvación. La nación israelita solamente tendría la providencia que hasta ese momento había recibido de Dios. Pero, ¿y los judíos cómo quedarían? ¿Serían olvidados o dejados atrás después de la expansión del cristianismo a todo el mundo? No, todo lo contrario.
ellos continuaban siendo parte de la gran misión de Dios, solo que ahora, así como todo el mundo, deben aceptar también al Mesías, a Jesús, como el cumplimiento de la promesa de Dios. Con esta convicción, la Iglesia Adventista del Séptimo Día mantiene hoy el Centro Mundial de Relaciones Amistosas Judaico-Adventista, que es tan solo un ministerio multinacional dedicado a desarrollar el respeto mutuo, diálogo, comprensión, educación y búsqueda entre Israel y también la Iglesia. Algunos aspectos comunes entre los adventistas y el judaísmo, por ejemplo, el culto al Dios de Israel, la observancia del sábado, la observancia de las leyes de alimentación dadas en el Torá, o la creencia en el Mesías, que trae oportunidades únicas para que el diálogo sea posible al más alto nivel, colocándonos junto a los líderes de las dos comunidades. En fin, todos esos son asuntos comunes que podemos entender. Un aspecto crucial es que un gran número de judíos reconocen a Jesús, que Jesús es el Mesías de Israel. Por eso el Centro de las Relaciones Judaico-Adventistas provee un espacio dentro de un movimiento adventista para que cada judío que hoy espera la segunda venida del Mesías pueda adorar a Dios dentro de un contexto de su fe sin negar su propia cultura. Esparcidas hoy por el mundo encontramos comunidades así como son conocidas como Bet Bnei Zion o Bet Bnei Shalom, o simplemente sinagogas judaico-adventistas. Entre algunos de sus principales objetivos está, en primer lugar, el deseo de revivir en los miembros adventistas que son de origen judío el amor y la aceptación por las tradiciones y cultura de su pueblo, reafirmando así su identidad judía y su relación con la comunidad judía en general, sin perder los principios fundamentales de la palabra de Dios. En segundo lugar, el propósito de desarrollar en el medio adventista como un todo un mayor conocimiento y apreciación y respeto por el pueblo judío, por el judaísmo, por Israel, como también por las raíces judías de la fe cristiana. Más allá de, obviamente, crear un espacio abierto donde todos, adventistas y no adventistas, puedan adorar a Dios según los principios enseñados en el Torá y manteniendo, lógicamente, toda la tradición judía como también la fe adventista como nosotros la tenemos desde la palabra de Dios. Oremos junto con los casi 15 millones de judíos esparcidos por el mundo para que de una manera especial puedan reconocer a Jesús como el único y verdadero Mesías y puedan así como nosotros esperar su breve retorno a esta tierra. Y si tú sientes o tienes una raíz judía o conoces una persona que tiene esa raíz, entonces tal vez tú fuiste llamado para poder iniciar un ministerio especial en favor de ellos. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Edison, por los consejos y orientaciones acerca del mundo judaico. Infelizmente el programa llegó a su fin, pero no te olvides que puedes seguir conectado a través de internet. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Será hasta un próximo episodio de Misión 360. Un grande abrazo. Surgiu por